La mayoría de los hombres piensa que el rechazo es lo peor que una mujer puede sentir de ellos, pero en mi experiencia, eso ni siquiera se le acerca. Lo que le duele más que el rechazo no siempre es algo ruidoso, obvio o dramático. De hecho, muchas veces es algo silencioso, sutil y profundamente inquietante de una manera que la mayoría de los hombres ni siquiera nota. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo que podría cambiar por completo la forma en que ves las relaciones. Porque aunque el rechazo es directo, es claro, tiene un principio y un final. Hay ciertos comportamientos que hacen que una mujer se cuestione a sí misma, su valor y toda la relación, y esas son las cosas que suelen quedarse con ella mucho más tiempo. Ahora, hablando desde la experiencia, me he sentado frente a muchas mujeres que no se rompieron por escuchar un no. Lo que se les quedó grabado, lo que seguían repitiendo en su mente, fueron esos momentos en los que se sintieron invisibles, inseguras o emocionalmente desconectadas. No porque alguien las haya rechazado, sino porque alguien las hizo sentir que no importaban sin siquiera decirlo directamente. Y aquí es donde esto se vuelve incómodo para muchos hombres, porque algunos de estos comportamientos son cosas que podrías estar haciendo sin siquiera darte cuenta. No vienen de malas intenciones. A veces vienen de la confusión, la distancia emocional o incluso de intentar protegerte a ti mismo. Pero el impacto que dejan puede ser mucho más profundo que el de un simple rechazo. Esto no se trata de culpar a nadie. Se trata de entender las consecuencias emocionales. Cuando entiendes lo que realmente afecta a alguien a un nivel más profundo, actúas de manera diferente. Te vuelves más consciente, más intencional y tienes más control sobre el tipo de impacto que dejas. Así que en este video, vamos a desglosar esas cosas sutiles pero poderosas que la lastiman más que el rechazo y por qué duelen tanto. Una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. 1. Cuando te alejas poco a poco sin dar una explicación. Cuando te alejas poco a poco sin dar una explicación, se crea una especie de confusión emocional que duele más que un rechazo directo. Al menos con el rechazo, hay claridad. Puede doler, pero es honesto, y la honestidad le da a la otra persona algo sólido en lo que apoyarse. Pero cuando empiezas a retirarte poco a poco, tus mensajes se vuelven más cortos, tu presencia se vuelve inconsistente, tu energía cambia sin decir una palabra, la dejas tratando de entender algo que ya no se siente igual. Y por lo que he visto con el tiempo, esa incertidumbre es donde realmente empieza el dolor. He tenido conversaciones con mujeres que no estaban molestas porque un hombre perdió el interés. Lo que las afectó fue la manera en que sucedió. Ellas describían momentos en los que todo parecía estar bien, incluso significativo, y luego poco a poco algo cambió. Sin conversación, sin explicación, solo un desvanecimiento lento. Y lo que siguió no fue enojo al principio, sino cuestionarse a sí misma. Ella empieza a preguntarse si dijo algo mal, si hizo demasiado o no hizo lo suficiente. Repite las conversaciones en su mente, buscando un momento en el que las cosas pudieron haber cambiado porque el silencio que dejas la obliga a llenar los espacios vacíos por sí sola. Ese proceso puede ser agotador. No se trata solo de extrañarte, sino de tratar de entender qué significa ella para ti ahora. La mente humana naturalmente busca un cierre, y cuando no lo consigue, crea sus propias respuestas, y esas respuestas suelen ser más duras que la realidad. Lo que hace esto aún más impactante es que tu presencia no terminó de repente. Se fue desvaneciendo. Ese desvanecimiento da la ilusión de que todavía se podría arreglar algo, que tal vez si ella se esfuerza un poco más, dice lo correcto, o espera un poco más, las cosas podrían volver a ser como antes. Y esa esperanza puede mantenerla emocionalmente atada en silencio mucho más tiempo del que debería. Desde un punto de vista terapéutico, este tipo de experiencia tiende a quedarse porque le falta resolución. No es la ausencia de conexión lo que más duele, sino la pérdida poco clara de la misma. Cuando alguien siente que te estás alejando sin entender por qué, puede afectar la forma en que se ve a sí misma, no solo la situación. Y aunque puede parecer más fácil alejarse que tener una conversación difícil, a menudo deja una huella emocional más profunda de la que dejaría simplemente ser honesto. 2. Cuando la hace sentir emocionalmente invisible. Cuando la hace sentir emocionalmente invisible, se crea una especie de dolor silencioso que la mayoría de los hombres subestima porque en la superficie no está pasando nada dramático. No hay discusión, ni conflicto claro, ni un punto de quiebre obvio. Pero por dentro, algo importante se está desgastando. La visibilidad emocional es simplemente la sensación de que soy vista, soy escuchada y soy importante aquí. Cuando eso desaparece, la conexión empieza a sentirse unilateral, aunque todavía estés presente físicamente. Por lo que he observado con el tiempo, muchos hombres no tienen la intención de hacer esto. A menudo se muestra de maneras sutiles, como pasar por alto lo que ella comparte, prestar solo media atención durante las conversaciones, o responder de una forma que parece más que solo estás esperando tu turno para hablar en vez de realmente escuchar.
Recuerdo estar sentada con alguien que me explicó que lo que más le afectaba no eran las palabras duras ni el rechazo, sino la sensación creciente de que podía estar en el mismo lugar con alguien y aún así sentirse sola. Ella hablaba sobre su día, sus pensamientos, incluso cosas que le importaban mucho, y la respuesta que recibía se sentía distante, casi automática. Con el tiempo, dejó de compartir tanto, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no sentía que hiciera alguna diferencia. Ese es el cambio que muchos hombres no notan. Cuando una mujer se siente emocionalmente invisible, no siempre te lo enfrenta de inmediato. Primero se adapta. Se vuelve más callada, más reservada, menos expresiva. Y para cuando se vuelve obvio, la distancia emocional ya está ahí. Lo que hace que esto duela más que el rechazo es que el rechazo es un mensaje claro, pero la invisibilidad se siente como confusión. Empieza a preguntarse, ¿estoy pidiendo demasiado? ¿Estoy siendo demasiado sensible? En vez de reconocer que simplemente no están satisfaciendo sus necesidades emocionales. Y cuando alguien empieza a cuestionar sus propios sentimientos así, poco a poco puede afectar su autoestima. Como hombre, entender esto te da una ventaja que la mayoría pasa por alto. La presencia emocional no se trata de decir lo perfecto o de resolver todos los problemas. Se trata de mostrar que lo que ella siente tiene un lugar contigo. Eso significa escuchar sin apresurarse, reconocer sin minimizar y responder de una manera que demuestre que realmente tomaste en cuenta lo que dijo. Parece sencillo, pero requiere intención. Porque cuando constantemente haces que alguien se sienta visto, construyes confianza. Y cuando esa visibilidad falta, aunque todo lo demás parezca estar bien, la conexión empieza a sentirse vacía. Con el tiempo, ese vacío puede ser mucho más doloroso que un rechazo directo porque poco a poco la convence de que no importa en un lugar donde antes sentía que sí. 3. Cuando tus palabras y acciones no coinciden. Cuando tus palabras y acciones no coinciden, se crea un nivel de inestabilidad emocional que es mucho más dañino que simplemente decir que no estás interesado. En la superficie, todo puede sonar bien. Dices que te importa, dices que vas en serio, dices que ella importa, pero tu comportamiento cuenta una historia completamente diferente. Y con el tiempo, esa inconsistencia empieza a confundirla más de lo que la tranquiliza. Por lo que he visto una y otra vez, no es la falta de esfuerzo lo que más afecta a una mujer, sino la contradicción. Recuerdo estar sentado con alguien que describía cómo se aferraba fuertemente a lo que se decía porque las palabras le daban un sentido de dirección. Pero luego las acciones que seguían poco a poco desmantelaban ese sentido de seguridad. Se hacían promesas a la ligera y se rompían con la misma facilidad. El afecto se expresaba verbalmente, pero no se sentía de manera constante en el comportamiento. Y lo que eso generaba no era enojo inmediato, sino duda. Ella empezó a cuestionar no solo la situación, sino también su propia interpretación de la misma. Ahí es donde se vuelve algo pesado psicológicamente. Cuando las palabras y las acciones no coinciden, el cerebro trata de reconciliar la diferencia. Ella empieza a preguntarse, ¿solo está ocupado? ¿Estoy pensando de más? Tal vez entendí mal. Y mientras más trata de entenderlo, más se involucra emocionalmente porque está intentando resolver algo que no debería ser complicado desde el principio. Por eso la inconsistencia puede doler más que el rechazo. El rechazo es directo. Le da claridad, aunque vuela. Pero las señales nistas la mantienen emocionalmente atrapada en un ciclo de esperanza y confusión. En un momento se siente valorada y al siguiente se siente insegura. Ese tira y afloja puede ir drenando su energía emocional silenciosamente sin que tú siquiera te des cuenta. Muchos hombres piensan que mientras digan lo correcto, ya hicieron su parte. Pero la confianza emocional se construye a través de patrones, no de palabras. Es lo que haces de manera constante lo que define cómo se siente ella, no lo que dices de vez en cuando. Si le dices que ella importa, pero solo apareces cuando te conviene, el mensaje que recibe no es el que tú querías dar, y con el tiempo, ella empezará a creer más en tus acciones que en tus palabras. Desde una perspectiva terapéutica, este tipo de experiencia suele dejar una huella duradera porque interrumpe su capacidad de confiar no solo en ti, sino también en su propio juicio. Puede que en el futuro se vuelva más reservada, no porque quiera, sino porque aprendió que las palabras por sí solas no son confiables. Como hombre, entender esto es fundamental. La coherencia entre lo que dices y lo que haces crea seguridad emocional. Elimina la confusión y genera claridad, y la claridad es lo que permite que una conexión crezca de manera saludable. Sin eso, incluso las palabras más fuertes pierden su significado, y lo que queda es una especie de decepción silenciosa que dura mucho más que un simple rechazo honesto. 4. Cuando das atención y luego de repente la retiras. Cuando das atención y luego de repente la retiras, especialmente en una relación, se crea un patrón emocional que puede ser muy inquietante.
Al principio, todo se siente cálido y constante. Estás presente, involucrado, respondiendo. Ella se siente elegida, valorada y segura de lo que representa la conexión. Pero luego, sin previo aviso, esa energía cambia. Los mensajes se vuelven más lentos, el entusiasmo se desvanece y el esfuerzo que antes se sentía natural ahora se siente forzado o ausente. He visto esta dinámica desarrollarse en relaciones donde, en la superficie, nada grave ha salido mal, pero una persona siente que está constantemente ajustándose a altibajos emocionales que no creó. Recuerdo haber hablado con alguien que estaba en una relación seria, no algo casual, y lo que más le afectaba no era el conflicto, sino la imprevisibilidad. Ella contaba cómo una semana todo se sentía alineado. Hablaban, se reían, compartían tiempo de una manera que se sentía significativa. Luego, de repente, la semana siguiente, era como si estuviera tratando con una persona diferente. Menos comunicación, menos calidez, menos presencia, y sin ninguna explicación que justificara el cambio. Esa inconsistencia empezó a afectar la manera en que ella se mostraba. Se volvió más cautelosa, más observadora, tratando de interpretar pequeños cambios en el tono o el comportamiento solo para prepararse emocionalmente. Lo importante que los hombres deben entender aquí es que la atención no solo se trata de esfuerzo, sino de consistencia. Cuando la das de una manera que se siente genuina y constante, construye seguridad emocional. Pero cuando se vuelve impredecible, genera ansiedad. Ella ya no solo disfruta la relación, ahora está tratando de descifrarla. Y ese cambio de sentir a analizar es donde la conexión empieza a debilitarse. En una relación, este patrón puede ser más doloroso que el rechazo porque el rechazo es un final claro. Pero la atención inconsistente se siente como un ciclo sin una dirección clara. En un momento se siente cerca de ti, al siguiente se siente distante y no sabe cuál versión de la relación es la real. Esa incertidumbre puede llevarla a preguntarse si está pidiendo demasiado o si algo ha cambiado y no se lo han dicho. Desde un punto de vista terapéutico, este tipo de dinámica a menudo lleva a la fatiga emocional. No es solo la falta de atención, es el contraste entre tenerla y perderla una y otra vez. La mente se aferra a los momentos en que todo se sentía bien, y eso hace que la distancia se sienta aún más pesada. Como hombre, ser consciente de esto te da cierto control sobre el ambiente emocional que creas. No se trata de ser perfecto ni de ser intenso todo el tiempo, sino de ser constante. Cuando tu presencia no fluctúa sin razón, le permite relajarse en la relación en vez de estar constantemente tratando de adaptarse a ella. Y esa sensación de estabilidad es lo que mantiene una conexión sana con el tiempo. 5. Cuando la mantienes cerca sin intenciones claras. Cuando la mantienes cerca sin intenciones claras, especialmente en una relación, se crea una especie de limbo emocional que puede ser más agotador que un rechazo directo. En la superficie, puede parecer que las cosas están avanzando. Pasan tiempo juntos, comparten momentos, hay cierto nivel de conexión, pero en el fondo no hay una dirección real. Y con el tiempo, esa falta de claridad empieza a pesarle de maneras que no siempre son visibles de inmediato. He estado con alguien que describió estar en una relación que se sentía real en ciertos momentos, pero incierta en cuanto a su significado. Ella hablaba de cómo hacían cosas que normalmente hacen las parejas, hablaban todos los días, pasaban tiempo juntos, compartían partes de sus vidas. Pero cada vez que la conversación se dirigía a definir qué eran realmente o hacia dónde iban las cosas, se volvía vaga o se evitaba. Al principio, ella lo ignoró, diciéndose a sí misma que tal vez solo necesitaban más tiempo. Pero con el paso del tiempo, esa incertidumbre no desapareció, sino que creció. Empezó a sentir que estaba invirtiendo emocionalmente en algo que no tenía una base clara. Lo que hace esto particularmente difícil es que no la estás rechazando, así que no hay una señal clara para que se aleje. En cambio, le das lo justo para mantener viva la conexión, pero no lo suficiente para que sea estable. Ese punto intermedio puede ser confuso porque crea expectativas mixtas. Ella puede sentir que está en una relación mientras tú sigues inseguro o sin comprometerte, y esa diferencia en la percepción lleva a un desequilibrio emocional. Por lo que he visto, esto a menudo la lleva a esforzarse de más. Puede que trate de ser más paciente, más comprensiva, más flexible, esperando que eventualmente las cosas se aclaren. Pero en vez de claridad, lo que obtiene es más tiempo sin rumbo. Y con el tiempo, eso puede afectar cómo valora sus propias necesidades porque empieza a priorizar la posibilidad de lo que la relación podría ser sobre la realidad de lo que es en este momento. En una relación, la claridad no se trata solo de etiquetas, sino de seguridad emocional. Cuando ella entiende cuál es su lugar contigo, puede relajarse en la conexión. Pero cuando falta esa claridad, ella se queda interpretando tus acciones, tu esfuerzo y tu presencia sin un marco claro.
Esa incertidumbre puede ir acumulando frustración en silencio, aunque ella no lo exprese de inmediato. Como hombre, es importante reconocer que mantener a alguien en ese estado puede parecer más fácil en el momento, especialmente si no tienes claro lo que quieres, pero a la larga suele tener un impacto más profundo. No se trata de apresurar decisiones ni de forzar un compromiso, sino de ser honesto sobre dónde estás parado. Porque cuando le das a alguien acceso a tu tiempo, tu energía y tu presencia sin una intención clara, estás influyendo en cómo esa persona invierte en ti. Y si esa inversión no está basada en algo real y definido, puede hacer que la otra persona sienta que dio más de lo que debía a algo que nunca fue realmente suyo. 6. Cuando actúas como si estuvieras presente pero en realidad te sientes distante. Cuando actúas como si estuvieras presente pero te sientes distante, especialmente en una relación, se crea una especie de desconexión emocional que es difícil de explicar pero que se siente profundamente. Por fuera, todo parece estar bien. Estás ahí, respondes, te presentas físicamente, pero hay algo en tu energía que no cuadra. Ella lo puede percibir, aunque no pueda ponerlo en palabras de inmediato. Y esa sutil diferencia entre estar presente y realmente estar involucrado emocionalmente es donde comienza la tensión. He hablado con alguien que describió estar sentada junto a su pareja, tener conversaciones, incluso compartir el mismo espacio regularmente, pero aún así sentir que estaba sola en momentos que deberían haber sido de conexión. Ella solía decir, él está aquí, pero en realidad no está aquí. Y esa sensación se le quedó más grabada que cualquier discusión. Porque cuando alguien está presente físicamente pero emocionalmente ausente, eso genera confusión. Ella empieza a preguntarse si algo anda mal, si hizo algo para causar ese cambio, o si la conexión entre los dos está cambiando. Lo que hace esto más complicado es que no hay un evento claro al que señalar. No hay discusión, no hay un conflicto obvio, solo una sensación gradual de que algo falta. Y por lo que he visto, esto a menudo la lleva a intentar cerrar esa brecha por su cuenta. Puede que ella inicie más conversaciones, trate de recuperar la energía que antes se sentía natural o se vuelva más atenta con la esperanza de reconectar. Pero cuando ese esfuerzo no se encuentra con una presencia emocional genuina, puede empezar a sentirse unilateral. En una relación, la presencia emocional es lo que le da sentido al tiempo que pasan juntos. Sin eso, incluso los momentos compartidos pueden sentirse vacíos. Por eso, actuar como si estuvieras presente pero sentirte distante puede doler más que el rechazo. El rechazo es directo. Cierra una puerta, aunque duela. Pero la distancia emocional mantiene la puerta medio abierta mientras quita el calor de dentro. Ella sigue en la relación, pero no se siente completamente conectada en ella. Con el tiempo, eso puede llevar a una fatiga emocional. Ella puede empezar a alejarse, no porque quiera, sino porque ya no siente el mismo nivel de compromiso de tu parte. Desde una perspectiva terapéutica, este tipo de experiencia a menudo deja a las personas cuestionando su propia conciencia emocional. Ella podría preguntarse si está exagerando o esperando demasiado, especialmente si desde afuera todo parece estar bien. Pero la conexión emocional no se trata solo de estar ahí físicamente. Se trata de estar mental y emocionalmente involucrado en el momento. Como hombre, entender esto es importante porque la presencia no se mide por la proximidad. Se mide por el compromiso. Está en cómo escuchas, cómo respondes y cómo haces sentir a la otra persona cuando está contigo. Cuando esa presencia es constante y genuina, fortalece la relación. Pero cuando está ausente bajo la superficie, crea una distancia silenciosa que puede crecer con el tiempo, incluso si ninguno de los dos lo aborda completamente. 7. Cuando reemplaza su esfuerzo con indiferencia. Cuando reemplaza su esfuerzo con indiferencia, se produce un cambio silencioso que puede ser más doloroso que ser rechazado de frente porque no sucede de golpe. Se desarrolla lentamente en momentos que parecen pequeños pero que con el tiempo pesan. Al principio, ella se presenta con intención. Ella se preocupa por ti. Ella invierte su tiempo. Ella presta atención a los detalles. Ella intenta crear algo significativo entre ustedes dos. Y por un tiempo, esa energía se siente equilibrada. Pero luego, algo cambia. Su esfuerzo sigue ahí, pero tu respuesta se vuelve mínima, casi pasiva. Empiezas a recibir sin realmente devolver de la misma manera, y ese desequilibrio empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. He tenido conversaciones con mujeres a las que no les costaba lidiar con el rechazo en sí. Lo que les costaba era sentir que su esfuerzo ya no era valorado. Una de ellas describió cómo hacía todo lo posible por mantener la conexión, solo para recibir respuestas que se sentían distantes o rutinarias, no hostiles, no despectivas de manera obvia, sino simplemente indiferentes. Y esa indiferencia es poderosa porque es sutil. No provoca una reacción inmediata, pero va construyendo poco a poco la realización de que algo ya no está siendo correspondido.
Lo que hace que esto sea especialmente impactante es que el esfuerzo es una moneda emocional. Cuando alguien invierte constantemente y siente que no le corresponden, no solo se siente decepcionado, sino que empieza a sentirse poco importante. Y a diferencia del rechazo, que es una declaración clara, la indiferencia se siente como un retiro silencioso de valor. Ella puede empezar a preguntarse si debería seguir esforzándose de la misma manera o si simplemente está dando demasiado a alguien que ya no la corresponde en ese nivel. Con el tiempo, eso puede llevarla a alejarse, no por enojo, sino por autopreservación. Empieza a igualar tu energía, reduce su esfuerzo, se vuelve menos expresiva, menos involucrada. Y cuando eso pasa, la conexión pierde justamente aquello que antes la hacía significativa. Desde una perspectiva terapéutica, esta dinámica suele dejar una huella duradera porque cambia la manera en que alguien aborda el esfuerzo en relaciones futuras. Puede que se vuelvan más cautelosas, más reservadas, menos dispuestas a entregarse por completo porque han aprendido que el esfuerzo no siempre se valora como debería. Como hombre, entender esto te da claridad sobre algo que muchos pasan por alto. No se trata de grandes gestos ni de intensidad constante. Se trata de ser consistente en cómo respondes a lo que ella aporta. Cuando reconoces su esfuerzo, cuando lo igualas con el tuyo, refuerzas la conexión y creas un respeto mutuo. Pero cuando el esfuerzo se encuentra con la indiferencia, poco a poco esa conexión se va erosionando desde adentro. Y para cuando se vuelve obvio, el daño muchas veces ya está hecho, no por un conflicto, sino por una pérdida gradual de significado. En conclusión, lo que más le duele a ella más que el rechazo no es un solo momento, sino los patrones que con el tiempo crean confusión, distancia y un desequilibrio emocional. El rechazo es claro, pero la inconsistencia emocional, la invisibilidad, las señales mixtas y la indiferencia afectan poco a poco cómo se siente ella consigo misma y con la relación. Desde un punto de vista terapéutico, la gente no siempre recuerda los finales ruidosos. Recuerdan las experiencias confusas que les hicieron cuestionar su valor o su lugar. Como hombre, entender esto no se trata de control, sino de conciencia. Porque la forma en que te presentas emocionalmente suele dejar un impacto más profundo que lo que dices, y ese impacto permanece mucho después de que el momento haya pasado.